La voluntad del Señor es algo que todos quisiéramos conocer. Nos encantaría conocer cómo Dios actuaría ante cierta circunstancia particular. Nos encantaría saber cómo actuar en medio de alguna crisis. Nos encantaría saber cómo responder, cómo acercarnos a alguna persona que está viviendo en rebeldía, algún hijo que está lejos de la presencia del Señor. Nos gustaría saber qué decirle, cómo actuar con un esposo o con una esposa que no está viviendo de la mano del Señor. Nos encantaría saber cómo actuar en medio de alguna circunstancia particular en nuestro trabajo, con algún ser querido o en medio de alguna crisis de nuestra vida. Dios está comprometido con mostrar y revelar su voluntad. Es su voluntad la que nos trae paz. ¿En cuántos momentos de nuestra vida hemos estado pidiéndole al Señor con fuerza y con intensidad porque necesitamos tomar una decisión y no recibimos la luz de la revelación de Dios, esa luz que tanta paz nos traería? Bueno, yo quisiera compartir contigo en esta hora que Dios está muy comprometido y muy deseoso de mantener nuestro entendimiento alumbrado, de modo que usted y yo podamos tomar las decisiones correctas y vivir con la certeza, con la seguridad y con la paz que da el conocer la voluntad de Dios. Sí está comprometido con esto. Ahora bien, Dios no traerá revelación a nuestra vida mientras la revelación que ya ha traído, usted y yo no hemos sido capaces de cumplirla y de obedecerla. Dios quiere traer entendimiento particular para esas áreas en que usted y yo entendemos que necesitamos el conocimiento de su voluntad. Pero ya hay unos elementos que Dios ha revelado, que Dios quiere que usted y yo atendamos. Y una vez usted y yo hemos atendido esos elementos de su voluntad que ya han sido mostrados claramente, es en ese momento donde se abren todas las puertas y ventanas del cielo y nuestros oídos y nuestros ojos espirituales se abren y nuestros sentidos espirituales comienzan a percibir de una manera muy certera aquello que Dios quiere para ti. Estos tres elementos son elementos de la voluntad de Dios que ya han sido revelados y usted y yo necesitamos conocerlos. Si los conocemos y vivimos de acuerdo a ello, todo en nuestras vidas va a cambiar. Prepárese en esta hora para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Primera Tesalonicenses, el capítulo número 5, versículo del 16 al 18, dice así la palabra del Señor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que hay un montón de voluntad que Dios tiene, un montón de deseos y de anhelos que están en el corazón de Dios, pero ya Dios ha mostrado tres que son los que abrirán la puerta para que todas las demás áreas de la voluntad de Dios nos sean reveladas. Tenemos que primeramente vivir de acuerdo a estos tres elementos. El primero, dice la Biblia, que estemos siempre gozosos. ¿Cómo estar siempre gozoso cuando las circunstancias de nuestra vida son cambiantes? A veces son adversas, a veces son contrarias. La Biblia habla de la realidad de un gozo que es inalterable, de un gozo que no importando lo que esté a nuestro alrededor, permanece firme porque está sustentado, escuche esto, en realidades y verdades espirituales. Lucas capítulo 10 versículo 20 dice que en una ocasión los discípulos se acercaron a Jesucristo llenos de gozo y de alegría y le dijeron: Maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, por eso estamos contentos. Y Jesús le dijo: no se regocijen porque los demonios se os sujeten, más bien regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Son verdades como estas las que permiten y dan acceso a que el gozo del Señor
esté sobre nosotros. La realidad de que hemos sido comprados con precio de sangre. La realidad de que nuestra ciudadanía no está en la tierra sino en el cielo. La realidad de que estamos esperando una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La realidad de que hemos sido comprados y ahora tu nombre está escrito en el cielo, y que no importando lo que pueda estar pasando aquí en la tierra, usted y yo le pertenecemos a Dios. Esa realidad es la que Dios quiere, es la voluntad de Dios que esa realidad esté manifestándose en nosotros a tal punto y haya calado tan profundo en nuestro ser, que usted y yo estemos continuamente reflejando la alegría y el gozo, no la tristeza, porque ella no glorifica a Dios. Es el gozo que Dios ha puesto en nosotros por la revelación de estas realidades espirituales, la que Dios quiere que se manifieste para que otros puedan ver en usted la gloria del Señor. Este gozo supera cualquier circunstancia que usted y yo estemos viviendo. El apóstol Pablo, en una ocasión, azotado, herido y preso en un calabozo, allí dice la Biblia que a medianoche oraba, cantaba y adoraba a Dios. Era el gozo de la realidad espiritual la que superaba, ese gozo superaba la realidad física que estaba viviendo aquel apóstol. Y esa experiencia sacudió el mundo espiritual, pero trascendió al mundo físico, y los cimientos de aquella prisión también fueron sacudidos. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice la palabra del Señor que tengamos por sumo gozo cuando estemos enfrentando diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando estemos viviendo situaciones complejas y difíciles. Ese sumo gozo solamente puede manifestarse cuando usted y yo tenemos conciencia, convicción de realidades espirituales, y usted y yo tenemos nuestros ojos puestos en el Señor. Este es el primer elemento, el gozo. El segundo elemento, orad sin cesar, también es la voluntad del Señor. Dios quiere que usted y yo continuamente estemos conectados con Él, en comunión profunda con Él. ¿Por qué? Porque es la oración el vehículo que tenemos para llegar a la presencia de Dios. Y todo lo que llega a la presencia de Dios es alterado y es cambiado. Dios quiere poder transformar tu ser y mi ser y nuestro entorno, pero solo lo puede lograr por medio de la oración. La voluntad de Dios quiere manifestarse, pero no haya vehículo. No encuentra la forma Dios de actuar hasta que alguien está orando. Es nuestra oración la que le da el acceso a Dios para meterse en nuestra vida diaria, para comenzar a trabajar en nuestros asuntos y en aquellas áreas que necesitamos un milagro. A veces ni siquiera estamos pidiendo un milagro, pero todo el mecanismo, todo el engranaje y todos los piñones espirituales del cielo se están engranando y están moviéndose cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor. Por eso la voluntad de Dios, número uno, es que estemos gozosos. Y número dos, es que estemos orando continuamente, no necesariamente arrodillados. Una vez nos pongamos de pie de nuestras rodillas, también durante el día es necesario que pasemos tiempo en comunión con el Señor. La Biblia dice, y nos da un secreto. La Biblia dice que en una ocasión pusieron una vara, la vara de Aarón, seca, un pedazo de madera, en la presencia de Dios, en el arca del pacto. Y al otro día, cuando fueron a recogerla, la vara seca estaba verde, había echado una hoja, pero también había echado un fruto, y ese fruto estaba maduro. Oiga, cuántas cosas posiblemente en nuestras vidas ya se han secado, y usted y yo estemos necesitando el poder participar de un fruto espiritual y no tenemos acceso a él. Es en la oración donde Dios va a hacer reverdecer aquello que ya se ha secado en tu vida. Es en la oración que Dios va a proveer de ese fruto que usted y yo necesitamos y va a poder saciar nuestra vida. Es por medio de la oración donde Dios va a abrir las puertas espirituales para descender y manifestarse en medio de tu crisis, en medio de tu problema, en medio de tu circunstancia adversa. Gozo constantemente. Orar
completamente, en todo momento. La Biblia dice que en una ocasión Pedro estaba preso, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. El rey Herodes había ya determinado matar a Pedro. Lo encarcela en una tarde. Al otro día se disponía a matarlo. Pero la Biblia dice que la iglesia hacía su asignación por medio de la oración. En la noche se apareció un ángel, cubrió a Pedro y pasaron la primera guardia, la segunda guardia, la tercera guardia, la cuarta guardia, grupos de hombres que velaban intensamente para que Pedro no se pudiese escapar de aquel lugar. Ninguno tuvo la capacidad de verlo. Y cuando llegaron a la puerta que daba a la calle, la Biblia dice que se abrió frente de ellos. De manera que aún en las crisis más profundas, en el encarcelamiento más temible, Dios, aleluya, por medio de la oración tiene la capacidad de abrir todo aquello que se ha cerrado para usted y para mí. Dos elementos: estad gozosos en todo momento y también orad sin cesar. El último elemento: dad gracias en todo. Fíjese que la Biblia dice que demos gracias en todo, no por todo. Usted y yo no debemos dar gracias por aquellas cosas negativas que nos ocurren. No damos gracias por un diagnóstico médico contrario. No damos gracias por las desgracias que ocurren en nuestra vida. Por el contrario, damos gracias en todo. O sea, en medio de toda circunstancia que estemos viviendo, a pesar de que no estemos de acuerdo con lo que haya ocurrido o que entendamos que no es otra cosa sino una prueba, Dios nos pide que seamos agradecidos. Mi papá dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. O sea, que el agradecimiento nace de un recuerdo, del pensar y del meditar en cómo ya Dios ha actuado en otras ocasiones, en lo bueno que ha sido con nosotros, en cómo ha intervenido en otros momentos de nuestra vida. Y ese agradecimiento por lo que ya ha hecho nos hace expresarle agradecimiento, y ese agradecimiento, sin lugar a duda, va a poner regocijado a nuestro Dios, va a poner contento a nuestro Dios, le va a complacer, y es la voluntad del Señor que nuestro espíritu esté en esa dirección. Gozosos en todo momento, mis queridos hermanos, orando en todo momento y agradecidos de lo que estamos viviendo, porque sabemos que en medio de lo que usted y yo estamos viviendo, Dios está de nuestro lado. Estos tres elementos ya a usted y a mí nos han sido revelados. En cuanto cumplamos con ellos, el cielo se abrirá y Dios comenzará a traer nueva revelación de aquellas áreas que usted y yo necesitamos revelación. Dios te bendiga.